Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Hola, mi nombre es Jorge Marín y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono. El episodio de hoy es un tanto especial, ya que no todos los días se cumplen 50 capítulos frente al micro. Aunque ya he superado esa cifra con algún que otro podcast, con este me hace especial ilusión, ya que al tratarse de un programa diario, pues han sido ya 50 mañanas pensando, guionizando, grabando y publicando sobre una de mis pasiones, el podcasting. Hasta la fecha, hasta el día de hoy, no había grabado ningún podcast en solitario que tuviera un tema concreto, un tema fijo, algo de un nicho tan cerrado. Sí que había hecho podcasts diarios, semanales, quincenales y mensuales, pero uno en el que solo estuviera yo y que tuviera esa periodicidad tan exigente con un tema tan concreto, la verdad que ha sido todo una aventura. Como os comentaba ayer, en estos últimos días he lanzado una campaña de financiación, por llamarlo de alguna manera, ya que ha sido algo muy modesto. No penséis que he firmado ningún acuerdo con una multinacional o que he tenido que viajar a Londres para firmar ningún contrato de exclusividad con millones de euros. No va por ahí. Aunque me gustaría, lo reconozco, que este podcast tuviera el apoyo de alguna de las grandes plataformas de podcasting o que me enviaran algún producto para analizar y luego quedarme, pues no es el caso. Durante este puente han sido los seguidores y oyentes fieles del podcast quienes han respondido a esta llamada, y eso me hace sentir todavía más orgulloso de este programa, más todavía que si me hubiera fichado una gran multinacional. Y sobre todo porque ha venido de gente que está ahí, al otro lado del micrófono. Y por eso me vais a permitir que les dedique unos minutos a los patrocinadores de este episodio que han puesto su granito de arena, mejor dicho, sus granitos de café en mi perfil de Ko-fi. El primero de estos patrocinadores ha sido Leo, de Radio de Babel, del podcast cinematográfico de Marvel, de Zombie Cultura Popular, en fin, de un montón de programas, y que me escribe lo siguiente: Jorge, el podcast con el que me gustaría patrocinarte es el PodClub de lectura. Se escribe PodClub. Es un programa dentro del podcast cinematográfico de Marvel en el que leemos cómics y los analizamos viñeta a viñeta como si fuera la review de una película. Éxitos. No sabéis lo que me ilusiona leer un mensaje como este. Para el que no conozca a Leo, es un podcaster, como ya he dicho antes, de un montón de podcasts, pero es que este comentario me llega ni más ni menos que desde Argentina. Si os ponéis a pensar de qué otra manera mi voz hubiera llegado hasta allí, o también de qué forma hubiera llegado un mensaje como este hasta aquí, hasta España, si no fuera por el podcasting. Algo impensable si no tuviéramos este gran medio de comunicación. Además, quiero mandar un abrazote enorme desde aquí, ya que Leo ha sido uno de los primeros oyentes que más me ha apoyado desde el inicio, desde los programas piloto. Y antes de pasar al siguiente patrocinador, no solo recordaros el podcast con el que quiere patrocinar este PodClub, la sección de su otro podcast cinematográfico de Marvel, que os dejo en las notas del episodio, sino que os quiero recomendar un pequeño curso que tiene en YouTube titulado Cómo crear un podcast. Buscadlo simplemente con este nombre y con la palabra ajeno al tiempo y no tiene pérdida. Lo encontraréis enseguida. Pasamos al siguiente. A ver, ¿qué tenemos en común Leo y yo aparte del podcasting? Muy sencillo, que ambos pertenecemos a un gran colectivo de oyentes. ¿Qué digo oyentes? No. Amigos del podcasting. Ese grupo de amantes de los podcasts es el segundo patrocinador de este capítulo y se llama El Chiringuito Podcastero, que me dejaban el siguiente mensaje: enhorabuena por ese gran trabajo. Para el que no conozca El Chiringuito Podcastero, decir que no es solamente un grupo de Telegram donde intercambiamos ideas y recomendaciones sobre podcast. Es una gran familia repartida por todo el mundo. Este grupo, creado en 2016, en octubre más o menos del 2016, por el Cula Regañas y Gav Pasternak, para unir en un principio a oyentes de podcast y de series,
se ha acabado convirtiendo en algo mucho más grande, pero que mucho más grande, algo que cruza fronteras. De hecho, imaginad lo grande que se está haciendo, que tienen varios encuentros anuales, el más importante de ellos, las Chiringuipod. Así que desde aquí quiero mandar un abrazo enorme a todos los chiringuiteros y un besazo todavía más grande a todas las chiringuiteras. Para el que se quiera unir, también le dejo un enlace a este grupo de Telegram en las notas del programa. Y si antes os decía que me hacía especial ilusión recibir un café virtual desde Argentina, otra cosa que me hace mucha ilusión es descubrir podcasts que no conozco hasta ahora. Cosa que me ha pasado con el siguiente patrocinador, que es el podcast Mitos y Más. Me ponía lo siguiente: gran trabajo y grandes recomendaciones. Pues muchas, pero que muchas gracias. Mitos y Más es un podcast de David García, que semana a semana, en capítulos muy cortitos, de apenas 10 minutos, relaciona la mitología con aspectos como la filosofía, la literatura, la psicología, la ciencia o la vida cotidiana. Yo personalmente, como amante de la acuariofilia, ya le he echado el ojo a un capítulo que ha dedicado a los peces koi, pero ojo, desde aquí prometo dedicarle un lunes podcastero para extenderme como se merece. De todas formas, si queréis descubrir y escuchar este podcast, os dejo también un enlace en las notas del episodio para que os suscribáis. Y aprovecho, antes de pasar al siguiente patrocinador, para mandarle también un abrazo enorme a David. Y de un David pasamos a otro David, en este caso David Bernat, el siguiente patrocinador de este episodio número 50, compañero del podcast Game Elch. Decía lo siguiente: gracias por toda la difusión que le haces al podcasting. Que sepas que tu trabajo no cae en saco roto. Pues oye, me alegra mucho leer tu mensaje porque conozco muy pero que muy bien tu pasión por el podcasting, aunque en tu caso se reparta un poquito al 50% entre el podcasting y los videojuegos, y de ahí el resultado de tu dedicación al podcasting de videojuegos. Los que hayáis escuchado los últimos episodios seguro que me habéis escuchado hablar de los premios al podcasting de videojuegos organizados por Game Elch. Pues bien, David Bernat es uno de los cabecillas que están al frente de esta iniciativa, que por cierto os voy avisando, la celebración de la entrega de estos premios será apenas dentro de unas semanas y yo personalmente espero asistir y poder devolverte el abrazote en vivo y en directo en tu tierra, en la terreta. Precisamente Game Elch, el podcast de David Bernat, es uno de los podcasts de videojuegos que os recomendaba ayer en el post del lunes podcastero. Y otro de los programas recomendados en el día de ayer en ese gran listado de podcasts de videojuegos es el del siguiente patrocinador, En el Punto de Mira. Gatsublade es su autor y me comenta lo siguiente: buenas Jorge, soy Gatsublade, responsable del podcast de videojuegos de En el Punto de Mira. Darte las gracias por tu labor y encantado de aportar mi granito de arena a tu proyecto. Pues oye, muchísimas gracias por tus palabras, Gatsu, y sobre todo tu aportación. Aprovecho tu comentario para recomendar la nueva categoría de episodios que habéis publicado desde En el Punto de Mira. Y es que a los episodios habituales y a los catalogados como Reload, una serie dedicada, una serie de episodios un tanto más íntimos en el que conocer más a fondo a los miembros del podcast En el Punto de Mira. Y esto a mí personalmente, si me permitís la opinión, a mí me encanta. Cuando un podcast dedica algún episodio para conocer mejor a sus componentes, y lo escucho con la oreja bien puesta. Y ya si encima no se queda en un episodio, sino que lo hacen en una serie de episodios de modo regular, pues ya todo un puntazo en mi opinión, ya digo. Pasamos al siguiente, ya que es curioso que el primer patrocinador llegara desde la otra punta del mundo. Y que el último patrocinador llega ni más ni menos que de mi misma ciudad y de mi mismo barrio. Se trata de David, @icrono en Twitter, que comenta lo siguiente: hasta que podamos coincidir por el barrio, ahí van unos cafeses virtuales por contribuir a amenizar los atascos mañaneros. Pues muchas, pero que muchas gracias, David. La verdad que sé muy bien de lo que hablas porque yo me he comido muchos, pero que muchos de estos atascos, pero oye, por suerte tenía podcasts que me acompañaban. Y bueno, aunque ahora ya no voy en coche y no sufro todos estos atascos, más o menos tardo lo mismo en metro, pero por suerte sigo teniendo muchos, pero que muchos podcasts que me acompañan en mi transporte diario al trabajo día tras día.
Y es curioso que vivimos tan cerca, que compartamos una afición con tanta pasión, ya que me consta que eres un oyente super hardcore como yo, y por lo que creo, si mis investigaciones no van desencaminadas, juraría que no tienes podcast propio actualmente, aunque bueno, sí que me consta que has grabado con muchos otros compañeros. Y por un tuit que he encontrado de hace un añito, creo que te ronda por la cabeza hacer un podcast propio, aunque ya digo, eso según tengo entendido, son conjeturas mías. De todas maneras, si no es así y no he conseguido localizar tu podcast, por favor, corrígeme con un mensaje y estaré encantado de publicar un Fe de Ratas en este mismo espacio y dedicarlo a tu podcast como se merece. En este capítulo número 50 no os he hablado de ningún evento, ni he reseñado ninguna noticia, tampoco he hablado de ninguna herramienta para ayudaros con vuestro podcast, ni siquiera una curiosidad de esas que a mí mismo me sorprenden. Pero lo que sí he hecho ha sido traeros un pedacito de una parte del podcasting que es la que me enamoró de este medio, su parte social. Durante los 10 años y pico que llevo como oyente de podcast y los casi 7 de podcaster frente al micro, he conocido a decenas, ¿qué digo decenas? No, centenares de personas relacionadas con este medio. Y si miramos mi Pocketcast, de esos 10 años como oyente, ya he superado al menos un año entero escuchando podcast, oyendo como personas de todo el mundo se ponen frente al micro para grabar programas como este que estás oyendo ahora mismo. Bueno, seguro que algunos un poquito mejor que este. Y es que, personalmente, es un placer escuchar podcast. Si os soy sincero, es una de las cosas que más me gustan. ¿Qué queréis que os diga? Si luego encima grabo sobre ello, sobre lo que yo voy aprendiendo de todos vosotros frente al micro, y tengo oyentes como los de hoy, pues ¿qué más puedo pedir? Nada, no puedo pedir nada más. Bueno, perdón, sí, puedo pediros una cosa más, que me acompañéis en otros 50 episodios como estos. Así que desde aquí me gustaría agradeceros a todos los patrocinadores y a todos aquellos que me acompañáis cada mañana en este maravilloso podcast. Y pediros que por favor lo sigáis haciendo durante los próximos episodios. Mil gracias de nuevo y como siempre me despido y regreso otra vez a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.